Hola, hola, ¿cómo están? Aquí Valeria Lozano, saludándolos en este nuevo episodio de mi podcast. Hoy les voy a platicar acerca de por qué repetimos siempre las mismas circunstancias. Por qué parece que siempre nos pasa lo mismo. O que resulta que ya cortaste con esa pareja o te divorciaste o algo y ¿qué crees? Te conseguiste otra igual, en diferente disfraz, pero resulta que lo mismo. O que crees que todas tus amistades se pasan la verdad contigo, que abusan de tu voluntad o de tu buena voluntad, de tu amabilidad, de tu nobleza, o piensas que en el trabajo a ti es a la única que no consideran. Vamos, ya sabes, estas circunstancias que dices, es que no es la primera vez que me pasa. Entonces, en este podcast te invito a que pienses en esas ocasiones que dices, es que esto siempre me pasa a mí. Porque cuando consideramos que algo siempre nos pasa, es un foquito rojo, así de cuen, cuen, cuen. Es una alerta. Y es una alerta porque, ¿qué crees? No es que tengas problemas con eso, es que tienes problemas no resueltos de tu vida que se disfrazan de eso. No es necesariamente que siempre tengas la suerte para el mismo tipo de parejas. No, lo que pasa es que tienes problemas, por ejemplo, en el tema de pareja, tienes problemas seguramente de la infancia, que se disfrazan de problemas de pareja a la hora que tú siempre tienes con las parejas el mismo tema como un problema, pues resulta que es algo que traes no resuelto. Y lo mismo pasa con las amistades, lo mismo pasa en todos aspectos. Así que te invito a reflexionar cuántas veces, y lo puedes escribir, aunque sea en tu celular, o lo dices en alto, lo que sea, pero ahorita que se te viene fresco, que digas, siempre me pasa, y una rayita en blanco para que tú la llenes. ¿Qué es lo que siempre te pasa? ¿Cuál es el tipo de personas que siempre te rodean? ¿Cuáles son las circunstancias que se repiten y se repiten y se repiten en tu vida? Porque, ¿qué crees? Eso es un tema que está presente para que le puedas dar salida. De hecho, viniendo a colación con los últimos episodios que he grabado acerca de trauma y del sistema nervioso, en el tema de experiencia somática, cuando habla Peter Levine, se llama, el de este libro que me encanta, que habla muchísimo del sistema nervioso y se llama Waking the Tiger, él menciona que cuando empezamos a repetir mucho estas circunstancias o estas experiencias con personas iguales según nosotros y así, pues resulta que número uno tenemos que considerar que no todo lo que percibimos es real, ¿verdad? Es decir, una persona puede hacer algo y tú lo ves con tus lentes de tus condicionamientos por tus circunstancias que hayas vivido. Es decir, si tú cuando eras niña, tu mamá y tu papá te criticaban todo el tiempo, eso lo hiciste mal, eso estuvo fatal, qué bárbara, siempre te sale todo, es que todo lo hiciste mal, o siempre lo regañaban igual o siempre te regañaban igual, de que es que eres muy peleonera, eres muy gritona, así nadie te va a querer, todo ese tipo de cosas que se van quedando pero grabaditas, y que uno no se da cuenta. Pero ¿sabes cómo te das cuenta? Porque empiezas a tener este tipo de circunstancias repetidas y personas que te recuerdan ese tipo de emociones, no necesariamente la frase, pero te las recuerdan constantemente. Y tú vas a decir, bueno, pero ¿cuál es la finalidad de que se sigan repitiendo? Pues bueno, Peter Levine habla mucho de que es el mismo sistema nervioso. ¿Te acuerdas? Si no, pues te invito a que escuches el episodio pasado. Cuando nos sucede una circunstancia fuerte, que se llama como una circunstancia traumática, y te digo, puede ser desde un regaño súper fuerte y te encerraron en el cuarto y ponte a pensar en lo mal que hiciste y todo eso que se queda y el sistema nervioso se altera y se queda guardado este tipo de experiencias traumáticas en nuestro ser y en nuestro cuerpo.
Entonces, empieza a buscar salida. Empieza a buscar salida. ¿Cómo? Repitiendo las mismas circunstancias para que ahora sí puedas darle una salida satisfactoria. Entonces, aquí es bien importante, como decía, darnos cuenta si realmente estamos viendo la circunstancia como es. Si realmente estamos siendo objetivos. Es bien complicado esto porque, como te decía, si fue algo que te repitieron mucho y que está en la parte subconsciente, pues si siempre te criticaban y alguien llega y te dice algo y que, ¿sabes qué? Se me hace que esto no va así, pues, ¿qué va a decir tu condicionamiento? Lo primero que va a pensar es, me está criticando. En lugar de realmente, si lo ves objetivo, dices, caray, ¿sabes qué? Sí, lo voy a cambiar porque esto no está correcto. Pero pues si toda la vida te estuvieron diciendo eso, pues definitivamente tu condicionamiento es, la gente siempre me está criticando, o siempre me están juzgando, siempre me están diciendo lo que hice mal, están apuntando mi error, tal. Y entonces crees que todo el mundo hace lo mismo contigo. Entonces creo que el primer punto es poder darte cuenta que no necesariamente porque tú crees eso, es la realidad de lo que está pasando. Y se necesita de mucha objetividad, se necesita de mucha distancia con la circunstancia para poder verlo, y se necesita de madurez emocional para, aun cuando está encendido tu programa o tu condicionamiento de ay, me hirieron y tal, que es normal y que todos tenemos uno igual o diferente o lo que sea, pero todos tenemos todo un set completito de esos, y que de eso se trata nuestro camino del despertar y de evolucionar, es el poder irnos dando cuenta de cada uno de ellos para dejar de ser un personaje y poder convertirnos en lo que realmente somos. Entonces, cuando tienes esta madurez emocional y te puedes separar y puedes decir, ok, yo me estoy sintiendo amenazada porque creo que me está criticando y juzgando, pero no me queda claro si es cierto o no. Entonces le puedes dar el beneficio de la duda. Pero ya sabes, cuando estamos en condicionamientos, cuando usamos estas frases de, claro, lo ha de hacer por tal. ¿Qué significa el lo ha de hacer? O seguro lo hizo por, o ay, estoy segura que... Todos esos tipos de cosas se llaman suposiciones. Y las suposiciones son bien tóxicas y venenosas. De verdad, dejar de suponer es un maravilloso hábito que nos puede funcionar tremendo para quitarnos el 85% de las historias mentales dramáticas y de terror y drama que nos hacemos en la cabeza. Porque de verdad que si hay algo que nos intoxica, que nos enferma, son ese tipo de pensamientos. Ese tipo de pensamientos nos dañan constantemente. Yo siempre que tengo pensamientos así, siempre lo primero que hago, y que me doy cuenta, porque a veces no me doy cuenta, ¿verdad? Está ese pensamiento dando vuelta y no me doy cuenta, pero cuando sí me doy cuenta, lo primero que hago para cancelarlo es que digo, ese tipo de pensamientos son exactamente los que me enferman. Ese es el tipo de pensamiento que me hace daño. Y haz de cuenta, así, tal cual. Imagínate que te describo cómo va por mi cabeza, pero si de repente, no sé, siento un comentario de, vamos a pensar, de la pareja, ¿verdad? Porque en la pareja, pues ahí es como tu examen, tu tesis diaria. Entonces, de repente yo empiezo a suponer, ¿no? De que digo, ay, a mí se me hace que dijo esto por... Y en ese momento digo, este es el tipo de pensamiento que enferma la relación. O sea, este es el tipo de pensamiento que nos daña como pareja. Entonces, no voy a suponer, le voy a preguntar, ¿verdad? O sea, le voy a preguntar directo. Y entonces es mucho más fácil porque resulta que tú estabas viendo con tus lentes de lo que te haya pasado antes o de la pareja como la hayan vivido tus papás o como la hayan vivido las personas con las que hayas vivido o abuelos o lo que sea, pero tu modelo que tienes subconscientemente grabado como pareja, lo más probable es que es el que estás repitiendo ahora. Si es que no estás en un proceso de sanación y si no fue, claro, a lo mejor fue una relación súper exitosa y súper positiva, bueno, pues qué padre, pero de no ser así,
pues entonces esas son las que empiezan a funcionar como modelos a seguir y que se repiten, la verdad es que invariablemente. Entonces, bueno, en ese momento para mí el poder decir no voy a suponer, voy a preguntar. Entonces, oye, hiciste esto por tal y tal y tal porque yo lo estoy pensando así. Entonces, por ejemplo, para yo no repetir eso, yo sí pregunto directo, no supongo, doy por hecho, cuando te siento una emoción así como, ay, ya me enojé, o ay, no, ya me desesperó, o ya me puse toda impaciente o así. Cuando siento una emoción que me está perturbando, me queda claro que no estoy siendo objetiva. Eso quiere decir que estoy interpretando. O sea, yo ya estoy contando una historia de lo que está pasando. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense ustedes, como digo, de ejemplo, a mi pareja, o sea, Mauricio, mi esposo, digo, ay, seguramente está haciendo tal cosa porque no hacer otra que yo necesito. Entonces en ese momento digo, no voy a suponer, entonces mejor le pregunto, entonces mejor me dice, y entonces yo expongo mi historia, ¿verdad? Es que yo pensé que tal y tal, no, claro que no. Y entonces empiezas a darte cuenta que no es así, pero ya ves que esa misma proyección que tienes, o sea, esa misma historia que me conté con él en ese momento, empiezas a darte cuenta que no es la primera vez que la piensas. Entonces, no nada más no supongo, no nada más pregunto directo, no nada más me repito, aunque tenga la emoción perturbadora, o sea, aunque me sienta enojada y así, me repito, lo más probable es que estoy interpretando, es decir, que no es la realidad, sino que yo estoy contándome esta historia. Ajá. Y después de que hago eso, o sea, no nada más me quedo en esos pasos, sino que aparte, creo que la pregunta más sanadora es cuando te preguntas, ¿esto me ha pasado en otra circunstancia? O sea, esto que pienso de él me ha pasado pensarlo de alguien en el trabajo, me ha pasado que lo pienso también de mi mamá, lo pienso de mi papá, lo pienso del vecino, lo pienso de mi amiga. O sea, piensa de que, y se me hace que hizo esto por tal. O sea, yo ya asumí la respuesta y el por qué lo hizo y todo. Si sí, quiere decir que no estás sanando esa parte, sino que la estás repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y qué bueno, porque quiere decir que lo que quiere, tanto tu sistema nervioso como tu alma, como tus emociones, todo lo que quiere es darle salida y por lo tanto lograr sanar. Así que, bueno, la idea es que no necesariamente estás siempre repitiendo las circunstancias. Una, no es porque sea castigo y porque estás mal y porque, ay, pobre de mí y ser víctima y siempre me tocan así, sino que es a ver, número uno, como quedamos que vas a hacer el ejercicio, vas a decir cuáles son, o vamos a irnos con una nada más, la principal circunstancia que yo considero que siempre se está repitiendo en mi vida. Una vez que ya apuntas esa, dices tú, ok, segunda, de esa circunstancia, ¿cuándo fue la primera vez que me acuerdo que la sentí? O sea, si sientes que, siento que todo el mundo me habla mal, ok, ¿eso lo piensas ahora de adulto o desde cuándo te acuerdas que piensas eso? No, pues me acuerdo desde que estaba en la primaria, no me gustaba que mi amiguita tal me contestara así. Bueno, entonces te vas hasta más atrás. O sea, si esta no es la primera vez que piensas eso, ¿cuándo fue la primera vez de la que más te acuerdas? O sea, yéndote más atrás, ¿cuál es la primera vez de la que te acuerdas? Ok, entonces te das cuenta que ya viene de mucho más atrás, ¿verdad? Una vez que ya te das cuenta de eso, dices, a ver, ¿cuál es la historia que me estoy contando de eso? O sea, me estoy contando claro, lo hizo porque no quiere que yo avance, claro, lo hizo porque... Y entonces tú ya tienes una historia
que a veces hasta la puedes afirmar, dices, claro, porque la conozco, o bueno, en el caso de mi marido, por decir, lo conozco, claro que lo conozco y ya sé que lo hace por tal. Bueno, eso es asumir y eso es súper dañino. Entonces ahí es donde tienes que decir, esta es la historia que me estoy contando, en esto estoy asumiendo y esta historia daña mi relación. ¿Por qué? Porque con esa historia y con eso que estás asumiendo tú, resulta que tu comportamiento y tus emociones van a ser una respuesta de esa historia, no de la realidad, si te das cuenta. Aunque tú digas, claro que sí, es que mira, justificado o no, no hay necesidad de estar rumiando una suposición, ¿ok? Así que no tienes por qué estar justificando, ni mucho menos, de que no, porque ya me lo hizo la otra vez, tal. No, y ahí es donde dices, alto, no me voy a ir más para atrás. No nada más con la pareja, sino ni con tus papás, ni con tus amigos, con nadie. Estamos hablando de cómo hacerle para que realmente puedas romper un patrón. Y la forma en la que puedas romper un patrón de circunstancias que siempre se repiten es darte cuenta cuál es el problema que vienes arrastrando, que está buscando salida a través de presentarse 1, 2, 3, 5, 10, 50. A ver, ¿cuándo le puedes dar una solución satisfactoria? ¿Y cuál es una solución satisfactoria? El día que no respondas de la misma manera que respondiste desde la primera vez y que has venido respondiendo todo este tiempo. Esa es la verdadera salida. Ahí es cuando vas a dejar de repetir la circunstancia. Pero si te das cuenta, volvemos a la pregunta del inicio, no estás repitiéndolas nada más porque seas una víctima y porque esta vida te tocó así. Estás repitiéndolas, ¿por qué? Porque necesita darle salida esa circunstancia que se quedó cableada en tu cuerpo, en tu sistema nervioso y necesita que se descargue, necesita, el poder, soltarla y liberarla. Por eso siguen repitiendo. Entonces, bueno, este tipo de ejercicios y de reflexiones y de decir cuándo fue la primera vez que me acuerdo de algo que me pasó similar y luego vas dándote cuentas como si estuvieras uniendo puntitos, ya sabes, los dibujitos de los niños del 1, 2, 3, 4, 5 y lo dices, ¡ay, era un barco! Más o menos es lo mismo. Dices, ¿cuándo fue la primera vez que me sucedió algo parecido? Ok, ¿cuándo fue la segunda? ¿Cuáles han sido las últimas veces que tal? Y en todas te vas a dar cuenta que tienes como en común, una, te creaste una historia, 2, reaccionaste de acuerdo a esa historia, o sea, tú en la cabeza dijiste, claro, me debe haber hecho esto por esto, y entonces yo, ¡pum! Y tú reaccionaste con emoción y con comportamiento de acuerdo a la historia, y entonces se empezó a hacer un círculo vicioso del que algún día uno se sale, pero como no se liberó, como no se le dio solución satisfactoria, entonces, es decir, seguiste respondiendo de la misma manera que respondiste la primera vez y la segunda vez y la tercera vez y la quinta vez. En primer lugar con victimismo de, ¡ay, otra vez me tocó a mí! Y en segundo lugar con el mismo comportamiento y la misma emoción. Entonces a lo mejor se va la persona o se va la circunstancia, por decir el trabajo, o se va lo que sea, pero ¿qué crees? Regresa con otro disfraz. Y regresa después con otro disfraz y después con otro disfraz. Y así, ¿hasta cuándo? Hasta el día que la forma con la que nos relacionemos con la circunstancia o con la persona ya no sea igual a todas esas atrás que fue la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, todas esas. Ese día que la respuesta sea diferente, pero porque hay un cambio interno, porque hay un chip diferente, porque hay un cambio de mentalidad y por eso, bueno, una vez más, la meditación, la verdad, es la mejor herramienta que uno puede utilizar, no nada más para conectar, no nada más para todos los beneficios que tiene comprobadísimos ya con la ciencia a nivel físico, mental, emocional, etcétera. Podría quedarme aquí horas diciendo, pero no nada más todos los beneficios, sino que además es la mejor herramienta o la herramienta por excelencia
para hacer reprogramaciones del subconsciente y reprogramaciones de estos programas, por eso se llama así, valga la redundancia, pero reprogramación de estos condicionamientos que en lugar de que siempre actúes de la misma forma, por primera vez vas a actuar de otra y se va a sentir incómodo y se va a sentir raro y a lo mejor, ay no, quieres regresar al anterior. Básicamente eso es lo que hablamos en la certificación de cambio de hábitos, realmente cómo es el cambio a nivel neurológico, cómo es la neuroplasticidad, cómo se hace todo esto desde la parte de la neurociencia, pero bueno, todo esto tiene que ver con, primero, hacerte consciente de ese patrón que siempre se repite. 2, hacerte consciente también, que es darte cuenta de tu respuesta de siempre y desde cuándo viene arrastrándose eso. Y, por tercera, darle una solución diferente. Y mientras más medites sobre circunstancias así y cómo quisieras, entras en una meditación y ya al final hay como un ejercicio mental en el que atraes este tipo de circunstancia como si fuera así como, pues imagínate, pues sí, ahora sí que como una imaginación, como si hicieras un escenario virtual en tu mente. Llega la circunstancia y tú reaccionas en esa película mental, tú reaccionas o respondes más bien con una emoción diferente y con un comportamiento diferente. Y entonces lo sigues practicando y lo sigues practicando y lo sigues practicando mentalmente en tus meditaciones. ¿Para qué? Para que el día que se vuelva a presentar tengas otro canal neurológico que sea la respuesta esta vez. Y entonces ahora sí le puedas dar salida. ¿Y qué crees? Ya no vas a repetir las mismas circunstancias ni tampoco vas a repetir a las mismas personas, ya sea de amigos, de parejas o de compañeros de trabajo, vecinos. ¿Por qué? Porque tú ya no tienes esa misma vibración y por lo tanto ya no atraes personas que vayan de la mano con esa vibración. Porque que quede clarísimo, nosotros tenemos relaciones con personas, con una de dos, o con las que tenemos acuerdos emocionales o lo que se conoce en inglés como emotional agreements, que son tú siempre te estás quejando y yo también. Entonces, ¿qué crees? Tenemos este acuerdo en el que siempre que nos veamos y hablemos y nos mensajemos y salgamos, nos la vamos a pasar quejándonos, aunque sea de lo que sea, que hay que Pinky calor y que el gobierno y que el Andrés Manuel y que el agua y que bueno, hombre, total, temas para quejarse sobran. Y entonces ese es un acuerdo emocional. O acuerdos emocionales de hay que criticar, no hombre, hay que acabarnos a la banda, pero nos sentamos y de aquí no nos paramos hasta que nos los acabemos. Y hay que echarnos también el Instagram, vamos a ver la foto, sí, no, mira, compárala de aquí al año pasado, qué bárbara, cómo subió de peso y bueno, todo esto también ese es un acuerdo emocional. O tenemos relación con alguien que sea lo opuesto. ¿Para qué? Para que podamos seguir repitiendo este tipo de condicionamientos. Es donde tú dices, yo soy bien buena con todas mis amistades y ¿qué crees? Todos son unos pasados, todos son súper manchados, o sea, todos siempre se pasan conmigo, siempre abusan de mi bondad y de mi nobleza. Entonces, siempre hay estos dos. Por lo tanto, cuando empezamos a hacer este tipo de repaso mental de cómo queremos sentirnos en tal relación, cómo queremos resolver eso que siempre se ha repetido, resulta que cuando se presente una circunstancia similar, ya no vamos a tener la misma frecuencia vibratoria, ya no vamos a vibrar igual, ¿verdad? Por lo tanto, tanto los acuerdos emocionales con esas personas se van a romper naturalmente, esas amistades o parejas o algo se van a acabar. Y a veces tú ni siquiera vas a mover un dedo, pero resulta que se cambió de ciudad, resulta que los otros se divorciaron, entonces ya no te llevas con la esposa que ya ni querías ver, y así, y de repente dices tú, wow, cómo de repente ya ni aunque quiera me puedo acercar a tal persona, porque ya no estás en la misma frecuencia vibratoria de
ese acuerdo emocional o de ese condicionamiento complementario, ¿no? Como te decía, de que, bueno, uno es bueno y el otro es malo, pero realmente son iguales, nada más que a uno le gusta sentirse usado y al otro le gusta, pues, usar, entonces ahí se complementan, pues empiezan a romper este tipo de acuerdos emocionales y te liberas de ese tipo de circunstancias repetitivas. Así que por eso la pregunta del millón es, ¿realmente es que repito siempre las mismas circunstancias o es que tengo problemas que no he resuelto o circunstancias que no he resuelto y que se me siguen presentando para poder darles salida y liberarlas? Y creo que cuando cambiamos de enfoque, cambiamos de estrategia y por lo tanto de solución. Y pues creo que eso es lo que todos buscamos, ¿no? Entonces, bueno, realmente no tienes problemas de relaciones ni de parejas, sino problemas de infancia y de adolescencia o incluso generacionales, que bueno, de una u otra manera tenemos el honor, muchísimos en las familias, para venir a sanarlos, y sanamos para arriba, pero sobre todo sanamos para abajo, y por eso dicen que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es nuestra propia sanación, y en nuestra propia sanación también viene la sanación del clan, y así los dejamos con menos mochilas que cargar para que ellos puedan venir a vivir su vida sin tener que andar cargando con cosas de todo el transgeneracional y el clan, y que bueno, ese será otro podcast. Así que bueno, yo creo que son buenos ejercicios para empezar a ver y cómo hacerle para no repetir circunstancias y empezar a tener una vida más libre, porque una vez que vamos liberando y sanando este tipo de cositas atoradas, empezamos realmente a vivir lo que es una nueva vida en esta misma vida, ¿sale? Bueno, les mando abrazos, muchas gracias por estar aquí, yo soy Valeria y los veo en el siguiente episodio de mi podcast. Bye.